Bien, continuamos y bueno, ahora sí, se amplió el trío dinámico, no sé, como usted quiera ponerle. Denle una introducción un poco más profesional. Bueno, la verdad que es un placer continuar con el programa y bueno, en este momento ya está con nosotros el Pastor Leonardo, que vamos a estar, bueno, juntos desarrollando este tema, pero en cierta forma vamos a tener un poco la introspectiva del asunto de una visión obviamente cristiana y de una visión obviamente en los asuntos espirituales, y queremos abordarlo de esa manera justamente a propósito de tener al Pastor Leonardo acá con nosotros. Así que bueno, bienvenido, y creo también que esta semana fue muy importante para vos en lo que significó la investigación que uno hace, los repasos y demás. Sin duda, sin duda. Bueno, muchas gracias a Pablo y a Horacio. También a la gente que está detrás de cámara, ¿no? Tenemos a Hugo, que está siempre trabajando, y también a José Luis. Un abrazo grande para ellos. Bueno, a todos los que nos están mirando, estamos agradecidos como siempre de su sintonía y de que se tomen el tiempo de ver nuestro programa. Bueno, un saludo especial para mi mamá, que mamá se comprometió hoy que nos iba a mirar. Estamos los tres acá, mamá, un abrazo para vos. Por supuesto para la otra mujer importante en mi vida. Más te vale. Que por supuesto es difícil diferenciar cuál es más importante, pero sí, mi esposa, mi querida esposa, que está también mirando. Y bueno, un beso grande para ellos y para todos los que nos ven. Sé que hay gente que nos está mirando, ¿no? ¿Te llegaba un mensaje? Sí, nos llegaba un mensaje, dice: buenas noches, Dios los bendiga, dice, les saluda Karina Rodríguez, dice diaconisa de ADECAM, les estamos mirando con mi esposo Fernando. Así que bueno, un saludo para muy Karina. especial. Muchas gracias. Sé que eso también tenía. Por ahí, bueno, Nivia, ¿no? Que nos prometió ahora que gracias a Dios puede acceder a la señal de Cablevisión. Mirá, todos los jueves, y allí nos está mandando mensajes, ¿no? Buenas noches, Pastor Horacio, Pablo y a Pastor Leonardo. Nivia. Acá mirando el programa, un saludo, Nivia, ¿no? Así que bueno, impecable. Y bueno, mucha gente que ya sigue interactuando en las redes sociales. Mi querido yerno reclamando por el cumpleaños acá también, un saludo para él. Sí, también. Ya dijimos que bueno, ya. Bueno, a ver. Hoy es un tema delicado, por supuesto. Merece toda nuestra seriedad. Nos reímos, pero no porque estemos burlándonos de nada. Al contrario, somos felices, que eso es importante, ¿verdad? Pero creo que es un tema serio, importantísimo, que afecta gravemente a muchas personas, más de lo que creemos, más de lo que nos imaginamos, porque si bien vamos a mirar el tema desde un punto de vista claramente cristiano, la secta es algo que hoy se ha, ¿cómo diríamos así?, globalizado, una palabra bien moderna, ¿no? Se ha globalizado tanto que ya no hay un lugar, digamos, una forma de pensamiento humano donde no haya entrado el espíritu de secta o el fenómeno de la secta o digámoslo así, la patología de la secta. Patología. Casi como un problema mental, ¿no? Casi como un problema mental. Porque en el deporte, estamos hablando de fútbol hace un ratito, el fin de semana se viene el clásico, Peñarol Nacional Peñarol, y ya están las hinchadas. Ya está no las hinchadas todas, pero hay un par de personas dentro de las hinchadas de un lado y del otro que son como sectas, se mueven como gente sectaria. Y vamos a ver por qué después, ¿no? Y esto pasa también en la política, y esto pasa en las ideologías de todo tipo, y hasta en cosas increíbles como, por ejemplo, la alimentación de una persona. Hay gente que ha formado una secta para decir cómo hay que comer. Hay gente que ha formado una secta para decir si hay o no vida extraterrestre. Hay gente que ha formado una secta, un grupo cerrado y lleno de cosas raras para decirnos cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Y así, por delante, de todo. Hay de todo en todos los aspectos. Por eso digo que es algo que está hoy en día muy globalizado. Pero nosotros queremos hablar acerca especialmente del tema de sectas dentro de lo que es el cristianismo, o cómo nosotros lo hemos podido investigar más a fondo y lo que más nos interesa, por supuesto. Te cuento, Pastor Leonardo, bueno, que tuvimos, la pregunta la hacíamos durante la semana, ¿no? A las personas que tenemos en contactos en nuestras redes sociales. Sí. Bueno, la pregunta que hacíamos, ¿no? ¿Cómo puede una persona salir de una secta? Y bueno, a través de esa pregunta recabamos un poco la información de lo que piensa la gente, qué es lo que cree la gente sobre el tema. Y hay una variada cantidad de respuestas, así que bueno, vamos a leerla aquí en un ping-pong con Pablo para que podamos también atender a todos, ¿no? Porque se tomaron el trabajo de respondernos, vamos obviamente a leer su respuesta. Sí, es justo que lo hagamos y vas a ver la cantidad de respuestas y lo variada que son. Dice alguien por ahí, para empezar, repetimos, ¿no? ¿Cómo puede una persona salir de una secta? Alguien dice por ahí, puede ser yendo a la verdad de la palabra de Dios.
Otra dice, para mí, de la única forma de que una persona salga de una secta es que el Señor se le revele a su vida. Dice, de la misma forma que salimos de una secta en la que estuvimos y logramos salir. Alguien que pasó por eso. Exacto. Otra persona por acá dice, nunca pasé por algo así, pero será difícil después de estar. Pero como digo, siempre con la ayuda de Dios, nada es imposible. Saber lo que es también ahí te darás cuenta. Bendiciones nos envía esta persona. Dice alguien, ¿qué pregunta? Y pone aquel emoji de... ¿Qué pregunta? Dice, Bueno. supongo que con la ayuda de alguien cercano o alguien que pueda tomar conciencia de la realidad en la que estás. Gracias. Otro por acá dice, para salir de cualquier situación difícil, entre ellas la mencionada, venir a Cristo, que es el único que puede ayudarnos y liberarnos de cualquier problema. Sin Cristo no hay salida. Dios les bendiga a todos. Y esta respuesta que voy a leer a continuación da la pauta también a algo que vamos a tratar hoy. Dice, creo que la primera pregunta sería, ¿qué es una secta? Ahí va. ¿Y cómo se definiría una? Bien, y otro por acá dice, lo tiene que ayudar a alguien más que vea que está siendo engañado, manipulado y en muchas ocasiones estafado. Dice, las sectas destructivas controlan al individuo en todos los ámbitos. Los especialistas hablan de unas 200 sectas de este tipo solo en España. Captación, adoctrinamiento y retención. Las tres fases del adepto. La vulnerabilidad es el rasgo común de todos los que entran en ellas. Salir de una secta supone un tratamiento de entre 1 y 3 años. Controlan los afectos, el pensamiento, la alimentación, la sexualidad, el sueño, todo. Fuerte. Esta persona... sin duda Tiene conocimiento. Tiene conocimiento. Nosotros, incluso habiendo hecho un trabajo un poco periodístico de investigación, dimos con ese tipo de informaciones totalmente verídico. Otro por acá dice, primer paso, la persona entiende que está en una secta y luego busca ayuda para poder salir. Espero que ayude mi respuesta. Dice, cuando uno se da cuenta que está en una secta, salir de ella no es fácil. Cuando una persona está en una secta, la identifica de la siguiente forma. No te permiten hacer preguntas, no te dejan tomar tus propias decisiones o están en desacuerdo con un líder. ¿Cómo salir? ¿Es planificada una salida de tal secta con cuidado? Compartir con alguien que te ayude y estuvo en tal secta, buscar maneras de recuperarte del abuso emocional y espiritual que viviste. Yo cuando estuve en una secta religiosa, confronté con la verdad de la palabra de Dios a los líderes basado en Juan 8, 31 y 32. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, el contactarse con alguien que estuvo en una y salió basado en un testimonio fidedigno, ayuda a tomar decisiones de cómo salir y orando al Señor que nos dé sabiduría y luz para salir adelante de tal circunstancia. Muy bueno. Notable esa respuesta, ¿no? Bueno, otro por acá dice, notable, estaría bueno conocer cómo se definiría y o reconocería a una secta. Hay más de una persona con el interés de saber cómo identificarla, bueno, ¿no? Vamos a ayudar un poco en eso. Dice, hermano, para mí es tener fuerza de voluntad de salir para mí, me parece, dice. Por acá otra persona dice, para salir... desde Brasil nos respondieron también, Vamos a traducir. Para salir de una secta solo es posible a través del conocimiento de Jesucristo. Solamente Él nos da discernimiento y visión espiritual para que podamos ver los lazos que el enemigo de nuestra alma coloca en nuestro camino. Otra persona acá con un criterio bastante bueno también dice, una de las formas podría ser preguntarle si su religión o camino espiritual lo ha acercado o alejado de los que más quiere. Y a su vez que él le pregunte a sus seres queridos qué opinan ellos, si los ha acercado o alejado de ellos. No sería para salir de la secta, sino para tomar conciencia de si le está haciendo bien o lo está aislando del mundo. Dice esto un profesional en la salud, ¿no? Salud mental incluso. Exacto. Qué bueno. Para mí, cuando alguien te comienza a hablar haciéndote ver la realidad de la situación en la cual estás y afirmándose en la palabra de Dios para llevar a esa persona a salir de esa situación que está viviendo. Dice, conjunto de personas que comparten una serie de creencias religiosas o ideológicas donde todas tienen en común estructuras jerárquicas piramidales. Algunas conviven con el miedo, abuso sexual y psicológico, etc., lo cual hace tambalear la fe. A ver, Leonardo. Aquí estoy. ¿Qué es una secta? Dame una definición. Bueno, la definición más conocida, digamos así, desde el punto de vista sociológico, general, ¿no? Hablamos de un movimiento, un grupo minoritario que se aparta de una institución reconocida o de una organización reconocida con la idea de conservar más puras sus creencias o sus postulados, digamos así, ¿no? Por ejemplo, está la hinchada de Peñarol, para poner un ejemplo que no sea religioso, está la hinchada de Peñarol, yo soy hincha de Peñarol, y dentro de la hinchada de Peñarol están los hinchas normales
y están los hinchas puritanos, están los hinchas exagerados, están los hinchas rabiosos, Los están los barra hinchas, bravas. lo que se le llama barra brava, los que ya usan un arma, un cuchillo, amenazan a los otros, estos que están... Hasta han atentado Ellos, contra la ellos vida de hoy. consideran que son la hinchada más pura, que los que aman más al club son ellos, cuando todo el mundo sabe que son los que hacen más daño, ¿no? En realidad, y que al final terminan perjudicando. Bueno, esto es igual, así es como se puede definir en principio una secta, si hablamos desde el punto de vista sociológico. Si lo vemos desde el punto de vista, yo quiero verlo desde el punto de vista cristiano, ¿no? Me gusta mucho una definición que estuve leyendo de algunos autores cristianos que son personas a las que admiro mucho, como por ejemplo Josh McDowell. Josh McDowell dice, es una perversión, una deformación del cristianismo. Como tal, rechaza las enseñanzas que la iglesia cristiana ha sostenido a través de la historia. Y también se reconoce al cristianismo como una religión basada en la Biblia y a los cristianos como el pueblo del libro. Esto es una cosa importante a tener en cuenta. Cuando hablamos de sectas dentro del cristianismo, tenemos que reconocer que cuando surge una secta es un grupo que se ha apartado de la doctrina bíblica, de lo que enseña la Escritura, la propia palabra de Dios, y considera que su enseñanza está por encima o con más autoridad incluso que la propia Biblia. En el origen de la palabra secta originalmente, en el idioma griego, que fue el primer idioma en que se usó esta palabra, definía a un grupo de filósofos o de partidarios de una determinada doctrina o idea, sin que significara nada malo. Era simplemente dentro de la misma ortodoxia, es decir, dentro de la misma enseñanza, una corriente con una diferencia pequeña de interpretación o de visión. Sucedía lo mismo en el judaísmo. Vemos en la época en que Jesús surge, ¿no? en el Nuevo Testamento, que según dice el libro de los Hechos, por ejemplo, había por lo menos 3 sectas dentro del judaísmo que eran fuertes en esa época y que tenían representación parlamentaria, por decirlo de alguna manera, en el Sanedrín, que era la máxima autoridad religiosa judía. Entonces estaban los fariseos como una secta dentro del judaísmo, los saduceos como otra secta, los esenios, y había un cuarto partido que eran los herodianos, que era más político que religioso. Pero todas estas son definidas en la Biblia, en la propia Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos narra, Lucas, que veía esa realidad y que tenía la influencia helenística griega, ¿no?, en su forma de escribir, ve entonces la división dentro del judaísmo no como una cosa falsa, mala, sino como algo que era normal, que existieran diferentes puntos de vista. En ese mismo contexto surge también el cristianismo, al que los propios judíos consideran una secta dentro del judaísmo. Al principio lo llaman los del otro camino, por ejemplo, o los nazarenos, se los llama al principio, y después se les empieza a llamar cristiano, pero ya de forma despectiva, ¿no? Peyorativa, como que era una burla decirle cristiano. Esta es un poco la definición bíblica y de lo que es una secta, un grupo apartado de la doctrina o del precepto fundamental y básico, que pretende una purificación, una mejor observancia, y que por supuesto se toma de cosas que están, según ellos mismos, por encima de la autoridad ya existente, por ejemplo. Es como, en una cierta forma de entenderlo, es como que la intención original fue crear algo más puritano, crear algo más... Se supone. Era la idea. Ahora, mi pregunta, ¿no? Y un poco para ir entendiendo y dándole un hilo a esto que estamos conversando un poco es, pero ¿cómo llegamos de eso a lo que pasa hoy? Bueno, justamente ese es el asunto a través de la historia, cuando llega en la época sucesiva en el Nuevo Testamento, vamos a encontrarnos que termina el Nuevo Testamento y ya los escritores de las últimas cartas, como ser Pedro o Juan, nos dan una pauta de que ya existían ciertos movimientos dentro del propio cristianismo que se empezaban a separar en enseñanza, se oponían incluso a las enseñanzas del propio Jesús. Entonces aparece en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, o en las cartas de Pedro, que habrían también entre nosotros, dice Pedro, falsos maestros, como hubo en Israel, falsos maestros que enseñarían herejías de estructura. Esa es la palabra que se utiliza originalmente en el griego para definir una secta. La palabra es herejía o iaeresis, que significaba justamente eso, una idea, una doctrina, una enseñanza apartada de la verdad bíblica. Eso para el cristianismo era así. Después de los 300 años después de Cristo, cuando se hizo el canon de la Escritura, se unificó,
la iglesia general, la iglesia que conoció la libertad por causa del Imperio Romano, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo. Entonces el cristianismo empieza a considerar cualquier otro movimiento que decidiera de la iglesia romana como secta o como herejía. Y ahí tenemos durante casi 1500 años de historia la persecución de la iglesia oficial romana contra cualquier otra manifestación que existiera y que no se ajustara a esa doctrina que la iglesia romana había colocado como la más pura y más perfecta. Y una de las formas que tuvo de sostener eso fue evitar que la gente común conociera, por ejemplo, las escrituras. Ellos eran los guardianes de la escritura, entonces nadie podía saber si estaba cierto o no. Recuerdo aquello que se podía leer, lo leían solo los sumos sacerdotes en latín y supuestamente ellos traducían al pueblo. Ahí está. Entonces esto fue lo que terminó pasando. En la Edad Media, cuando surge el protestantismo, surge un cambio grandísimo, es un cisma que se provoca, una separación muy grande, ya no hubo como contener la reforma de la Iglesia Católica se reformó, se autorreformó más de una vez, y el cristianismo protestante tomó su propio camino, derivando en lo que hoy conocemos nosotros como el movimiento evangélico, que es muy larga la historia, no podemos en pocos minutos decir tanto, pero hoy día, dentro del cristianismo católico hay sectas, y dentro del cristianismo evangélico también hay sectas. Digamos, dentro de la Iglesia Católica hay muchos movimientos que fueron sectarios, pero uno que es muy conocido hoy en día se llama, en España, por ejemplo, existe un lugar que se llama el pueblo se llama Palma de Troya, y allí se formó una secta católica donde se proclamó un papa que es paralelo al Papa de Roma, Mira. por ejemplo. Y la gente que está dentro de ese grupo es bien sectaria, es cerrado, es súper difícil. Hay muchas investigaciones que ustedes las pueden buscar en internet. Busquen solamente con poner Palma de Troya, les va a saltar toda la historia terrible de esta secta, que es católica. No es la única, pero hay muchas más también. Pero yo quería poner este ejemplo, porque dicen que en ese lugar apareció la Virgen María y no sé qué más. Y ahí surgió todo un movimiento que aprovechó para captar adeptos, ganar dinero y, bueno, manipular mucho a la gente. Dentro de los evangélicos, lo más trágico que tenemos en la historia reciente, dentro de la iglesia evangélica, o protestante, un grupo que se conoció como el Templo del Pueblo en Estados Unidos y que lo lideraba un hombre llamado Jim Jones, que en la década del 70, en el año 79 precisamente, protagonizó lo que se conoció como la masacre de Guyana. Un tipo que se le chifló la canica. Él comenzó como un cristiano que se convirtió a la fe cristiana dentro del movimiento de la iglesia metodista. Luego estuvo parte de un tiempo en la iglesia bautista, pero se apartó de ambas, considerando que él recibía una revelación de doctrina más importante. Al último descartó la Biblia, mezcló el comunismo y la doctrina de Hitler, y llevó a la gente a la muerte, al final a 900 personas a la muerte en Guyana, en el norte de Brasil, que fue una tragedia. Y lo nombro porque esto fue cierto, ¿no? Entonces son cosas, las nombro porque sucedieron, todo el mundo lo sabe, es de público conocimiento. Basta que usted cliquee ahí en internet, le va a aparecer toda la historia, no pensar que yo se la cuente. ¿Y cómo una persona llega a eso? ¿Cómo una persona es atrapada en estas sectas? ¿Cómo se entra? Bueno, el cómo captan adeptos las sectas es muy interesante. Siempre se buscan vulnerabilidades. Claro. A veces cuando uno dice vulnerabilidades, uno se imagina a los pobres primero. Claro, pero no es solo eso. Pero la gente vulnerable no es solo pobre. Es un problema de la cabeza. Las sectas luchan y trabajan por la posesión de la mente del hombre. Esta es una cosa que es muy importante que la gente que nos está mirando preste atención. Hay una lucha por tu mente. Se quieren quedar con tu cabeza. Y una de las cosas que las sectas utilizan es la manipulación psicológica para captar a los adeptos mediante la necesidad. ¿Cuál es la necesidad de la persona? ¿Puede ser económica? Claro. ¿Puede ser de salud? Por supuesto. ¿Puede ser de soledad, de tristeza? ¿Puede ser una discapacidad intelectual de la persona? Y esto lo pueden captar, una debilidad mental de una persona. Hemos hablado en este programa acerca del suicidio, hemos hablado acerca de la depresión. Las personas que están en estas situaciones muchas veces han sido captadas por sectas y luego que son captadas, pierden toda la libertad de tomar alguna decisión para su propia vida. Las sectas utilizan esa técnica de la manipulación psicológica basándose en la necesidad del
aquel que quiere captar, ¿no? Entonces puede ser, vos perdiste a tu familia, te quedaste triste, ellos te captan. Estás pobre, te captan. Tenés mucha plata, también te captan, porque también está eso de por medio. Te hacen parte de un grupo y eso te da esa autoestima. Ahí va la segunda parte. El formar parte de un grupo a veces lo que genera es una identidad. La psicología ha descubierto que cuando una persona necesita tener identidad, y los grupos sectarios a veces le ofrecen a la persona una alternativa de identidad. Soy parte de este grupo. Aunque mi familia no me quiera, aunque todo me haya ido mal en la vida, este grupo me devolvió valor a mi vida, por lo tanto yo me siento valorado, me siento contento cuando estoy con este grupo, y dejo de ver las otras cosas que tendría que estar viendo, ¿no? No cuestiono cómo manejan el dinero, no cuestiono la promiscuidad sexual que tiene, no cuestiono que el abuso que comete mi líder, no cuestiono, no, porque él seguro que debe ser Dios que le habló, que haga eso, y la persona pierde su capacidad de cuestionar porque está basada, está allí porque lo necesita. Entonces vuelve una dependencia también, se convierte en una dependencia casi como una droga mental. Dos situaciones que las personas pierden estando dentro de una secta y son muy valiosas y muy importantes y en la Biblia están como pilares. Una es el libre albedrío. Tenés que poder decidir, pero con pleno conocimiento. No decidir porque estás engañado, entonces ya no es tu decisión, decide alguien por vos. Y también el beneficio de la duda, que es algo que todos tenemos que poder tener. Entonces, también es importante, como para ir cerrando un poco también, para llegar a aquello de cómo salir, pero antes también un poco de la situación de decir, bueno, ¿cuándo yo me puedo dar cuenta que efectivamente estoy en una secta? Bueno. ¿Qué veo? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué cosas están ahí? Yo les quiero dejar 10 características, rapidito, así, para que lo tengan en cuenta. Después, si lo quieren, se lo podemos enviar también a la gente, ¿no? 10 características que son importantísimas para uno ver esas banderas rojas que decía Pablo, ¿no? Bueno, son fundadas por personas que proclaman una nueva verdad, entre comillas. Esa es una característica. Segunda característica, reinterpretan las escrituras o la ortodoxia para que ésta esté de acuerdo con sus nuevas enseñanzas. Es decir, tanto omiten pasajes de la Biblia como agregan otros que no están. Ponen demasiado énfasis en algunos, tercera característica, ponen demasiado énfasis en algunas doctrinas bíblicas y pasan por alto otras o incluso las rechazan. Por ejemplo, poner demasiado énfasis en el amor y no tener en cuenta la justicia, esto es una mala señal. Introducen fuentes de autoridad ajenas a la Biblia. El líder, por ejemplo, recibe una revelación superior a la Escritura, él está más cerca de Dios que los que escribieron en la Biblia. Entonces, escribe su propia Biblia y ya tiene sus propios libros y toda su... La cual no puede ser ni siquiera cuestionada. No puede ni siquiera ser cuestionada. Bueno, rechazan las doctrinas bíblicas de la Trinidad o de la deidad de Jesucristo, cambian, el tiempo, de tiempo en tiempo sus doctrinas, van cambiando de prácticas y de doctrinas, se van modificando, ahí va, le van diciendo nuevas revelaciones, supuestas nuevas revelaciones. Se supone que Dios les va hablando cosas nuevas. Bueno, en el punto 7 enseñan la salvación por obras. Le dicen a la gente, usted para ir al cielo tiene que ganárselo, por ejemplo, entre otras cosas. Punto 8. Tanto. Ahí va, pone plata. Ahí va. Algunos emplean el engaño en sus actividades proselitistas. Mentir descaradamente a la gente prometiendo algo que no van a cumplir, que saben que no pueden cumplir. Cuando le dicen, está garantizado el milagro, por ejemplo. Yo cuántas veces escuché esa frase. Eso es una frase de chantas. Es una frase de chanta, de sinvergüenza, de gente que no tiene escrúpulos. Y al no suceder, incluso tildan a la persona de que le falta fe. Yo no puedo garantizar que voy a estar vivo dentro de 5 minutos. ¿Cómo puedo garantizarle a otra persona que va a tener un milagro? Eso depende de Dios, no de nosotros. Exacto. Si Dios quiere hacerlo, lo hará, y si Dios no quiere, no lo hará. Bueno, en el punto 8, emplean esos engaños. En el punto 9, aíslan al individuo de su familia. Acá hay una bandera roja muy importante. Aíslan al individuo de su familia, de sus amistades o incluso de la sociedad que lo rodea. Eso es un tema muy importante para prestar mucha atención. Cuando te empiezan a sacar de tu casa, de tu familia, no te decir tu familia es mala, tus vecinos que te están hablando para que abran los ojos son malos, tu profesor de la escuela es malo, todos tus amigos son malos, todo es malo, solo el grupo es el bueno, ¿no? Bueno, y por último, digamos que como última cosa, se caracteriza por tener una mente cerrada, hay una infraestructura de creencia que produce el dogmatismo y la intolerancia hacia todos los sistemas religiosos. Casi todas las sectas falsas proclaman que su fe es la única que lleva a las personas al cielo,
Todos los demás son falsos profetas, todos los demás están errados, todos los demás son malos, nosotros somos los únicos buenos, porque el profeta San Leonardo les dijo a la gente que tenía que hacer tal cosa. Digo, por ejemplo, como broma, ¿no? Por regla general, el fundador asevera que ha recibido una revelación sobrenatural y está ubicada por encima incluso de la Biblia. Eso es lo que podemos decir como característica. Se lo podemos mandar, yo lo traje por escrito, así que con mucho gusto se los mando. Bien, bueno, llegando ya al final del programa, creo que con estas herramientas, sí, más de uno de repente se puede poner a pensar sobre alguna circunstancia que está viviendo un familiar, que está viviendo a alguien cercano. Y por qué no, estamos abiertos, usted tiene nuestros números que aparecen continuamente en pantalla, a poderle dar más información. Si necesita una charla con nosotros, ¿cómo no? Para tener más información, estamos para servir. Estamos abiertos a eso. Pero hoy, bueno, el tiempo en televisión se nos fue. Ya está, estamos pasados incluso de hora, así que esperamos que hayan disfrutado de este tiempo con nosotros, de este programa, esta información, todo lo que hemos participado en esta noche. Y el jueves que viene nos veremos nuevamente a las 21 horas. Si Dios quiere, sí. Bueno, yo quiero decirles a todos nuestros televidentes, con todo cariño, con todo respeto, nosotros tuvimos experiencias difíciles en nuestra vida. Pasamos por algún momento de nuestra vida por nuestra propia decisión, por eso que contábamos, de ser atraído, de sentirse parte del grupo, de ser valorado, de pensar que, bueno, también caímos en la tontería, de pasar por algún grupo sectario. Estuvimos en uno, sí. Sufrimos las consecuencias. Y por eso venimos hoy a decirle a todo el que nos esté mirando, se puede salir. Exacto. Siempre se puede salir. Es posible. Puede llevarnos más tiempo, menos tiempo, pero se puede salir. Uno tiene que abrir el corazón y empezar a mirar realmente a Dios, al Dios que vos has estado buscando. Si alguien te engañó, si alguien te llevó por un mal camino, el Dios que has estado buscando realmente te ama y Él no quiere que vos estés bajo el poder ni el dominio de ninguna persona que con manipulación o sin escrúpulos te esté usando para sacarte plata o para usarte para ningún fin malvado en su vida. Yo quiero decirte que Dios te ama y que el Señor está radicalmente opuesto a esta cosa maligna que son las sectas que a veces han afectado tanto. Y bueno, dentro del propio cristianismo a veces sufrimos el espíritu de secta o el sentimiento de secta o el síndrome de secta, tanto de un lado como del otro, tanto del lado del líder como del lado del que se sienta a escuchar. Todos lo hemos tenido que padecer, pero hay salida. Se puede salir adelante, se puede y es posible. Cuando buscamos sinceramente a Dios, Dios no nos va a permitir que seamos engañados siempre. Hay un tiempo para aprender y después que aprendemos lo que tenemos que hacer es ser responsables y seguir siempre adelante con nuestra vida, con esa responsabilidad y si hemos abierto los ojos para ver, abramosle los ojos también a alguno más que lo puede estar necesitando, que seguro nos va a hacer un gran favor. Hablando de eso, ¿no? Carmen nos dice, si tendremos que abrir los ojos, ¿no? Sí, hay que abrirlo. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos despedimos contigo. Sí, por supuesto, que pasen bien, que tengan un muy buen resto de la noche, un buen descanso para todos y nos reencontramos el jueves que viene a las 21 horas si Dios quiere. Que Dios le bendiga.